¿Sabías que el jugador mexicano más exitoso de todos los tiempos pudo haber sido mucho más grande de lo que fue? Esta es la historia de Javier Chicharito Hernández. El delantero que conquistó el Manchester United marcó en 3 mundiales consecutivos y se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección mexicana, pero que pudo haber sido una leyenda absoluta del fútbol mundial si no hubiera cometido errores que arruinaron su carrera para siempre. Lo que te voy a contar hoy va a cambiar completamente la forma en que ves a este ícono del fútbol mexicano. Porque detrás de los goles y la sonrisa de niño bueno, se esconde una historia de decisiones cuestionables, oportunidades desperdiciadas y una caída tan estrepitosa que pocos se atreven a hablar de ella. ¿Te has preguntado por qué el Chicharito que brillaba en Old Trafford terminó siendo apenas una sombra de sí mismo en la MLS? La verdad es más controvertida de lo que imaginas. Si eres fan del fútbol mexicano, quédate hasta el final porque te aseguro que esta historia va a generar debate. Y no olvides suscribirte a Celebridades Olvidadas, donde destapamos las verdades que otros no se atreven a contar. Para entender la magnitud de lo que pudo ser y no fue Javier Hernández, necesitamos retroceder hasta sus orígenes. Nacido el 1 de junio de 1988 en Guadalajara, Jalisco, Chicharito no solo llegó al mundo con un talento natural para el gol, sino con una presión familiar que definiría toda su carrera. Su abuelo Tomás Balcázar había sido internacional con México en los años 50. Su padre Javier Hernández Gutiérrez también vistió la camiseta verde de la selección nacional. Era como si el destino hubiera marcado el camino del pequeño Javier desde antes de nacer. Pero aquí viene el primer punto controvertido: ¿fue esta herencia familiar una bendición o una maldición que lo condenó a vivir bajo una presión imposible de manejar? En las divisiones inferiores de las Chivas del Guadalajara, el joven Hernández enfrentó el primer gran obstáculo de su carrera: su físico. Media apenas 1.75 metros y pesaba menos de 70 kilos. Los entrenadores lo veían como un jugador demasiado pequeño para el fútbol profesional. Fue rechazado múltiples veces y hubo momentos en que parecía que la dinastía futbolística de los Hernández llegaría a su fin. Pero en 2006 algo cambió. Matías Almeida, entonces entrenador de Chivas, decidió apostar por el flaco de 18 años que no paraba de meter goles en la reserva. Su debut en Primera División llegó el 29 de septiembre de 2006 contra Necaxa. No marcó ese día, pero algo en su movimiento, en su instinto depredador dentro del área, llamó la atención de todos los presentes. La verdadera explosión de Chicharito llegó en el momento más inesperado. Con apenas 2 años como profesional y sin experiencia internacional, Javier Aguirre tomó la decisión más arriesgada de su carrera como técnico: llevarlo al Mundial de Sudáfrica 2010. La historia oficial dice que fue por su talento, pero la realidad es más compleja. México atravesaba una crisis goleadora histórica. Sus delanteros tradicionales habían fallado una y otra vez. Aguirre necesitaba algo diferente, alguien que no tuviera miedo al fracaso, porque no tenía nada que perder. El 17 de junio de 2010 contra Francia, llegó el momento que cambiaría todo. Minuto 64, centro desde la derecha, y ahí apareció el Chicharito, para marcar su primer gol mundialista. No fue solo un gol, fue el anuncio de una nueva era para el fútbol mexicano. Pero aquí está el detalle que pocos recuerdan: ese gol fue completamente fortuito. El balón le pegó en la nuca y se metió. Muchos dijeron que fue suerte, pero Hernández respondió de la única manera que sabía, siguiendo metiendo goles. Ante Argentina, otro gol. México llegó a octavos de final, y el mundo futbolístico tenía un nuevo nombre en sus labios. Sin embargo, ya desde entonces comenzaron a surgir las primeras críticas que lo perseguirían toda su carrera: es un goleador de rebotes. No tiene técnica. Solo sabe estar en el lugar correcto. Frases que, sin saberlo, prefiguraban los debates que dividirían a la afición mexicana durante los siguientes 15 años. La llamada llegó cuando menos se lo esperaba. Sir Alex Ferguson, el legendario técnico del Manchester United, había estado siguiendo sus actuaciones en el Mundial. En abril de 2010, antes de que terminara la Copa del Mundo, los Red Devils ya habían cerrado su fichaje por apenas 8 millones de euros. El 1 de julio de 2010, Javier Hernández se convirtió en el primer mexicano en la historia en fichar por el Manchester United. La expectación era enorme, pero también lo eran las dudas. ¿Podría un jugador de las Chivas de apenas 22 años triunfar en la Premier League?
La respuesta llegó rápido. Su debut oficial fue el 28 de julio de 2010 en un amistoso contra el MLS All Stars. Entró de cambio y marcó. Era como si tuviera un imán en los pies para encontrar el gol. Pero el verdadero examen llegó el 16 de octubre de 2010 en Old Trafford contra Stoke City. Primer gol en Premier League, celebración con los brazos abiertos hacia el cielo, y 75,000 aficionados coreando su nombre. Durante esa primera temporada, Hernández marcó 20 goles en todas las competiciones. Fue pieza clave en la conquista de la Premier League 2010-11, la 19ª en la historia del United. Ferguson lo apodó Little P, Chicharito en inglés, y declaró públicamente que era un asesino nato dentro del área. Los números eran incuestionables, pero las críticas también crecían. Es un supersuplente, no un titular nato. Depende demasiado de sus compañeros. No puede crear su propio juego. Frases que resonaban especialmente fuerte en México, donde una parte de la afición comenzó a dividirse. Unos lo veían como el mesías del fútbol mexicano, otros como un jugador sobrevalorado que había tenido suerte. Aquí surge la primera gran controversia de su carrera. ¿Era Chicharito realmente tan bueno como parecía o simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto? Sus detractores argumentaban que cualquier delantero medianamente decente habría marcado esos goles jugando al lado de jugadores como Ryan Giggs, Paul Scholes y Wayne Rooney. El 8 de mayo de 2013, Sir Alex Ferguson anunció su retiro después de 26 años dirigiendo al Manchester United. Para muchos jugadores del plantel, esta noticia representó el fin de una era. Para Chicharito, fue el inicio de su declive. David Moyes llegó como reemplazo y con él todo cambió. El sistema de juego se modificó, las oportunidades escasearon, y el mexicano, que había sido indiscutible bajo Ferguson, comenzó a calentar banca partido tras partido. La temporada 2013-14 fue catastrófica para el United, que terminó séptimo en la Premier League y sin clasificar a Champions League por primera vez en 20 años. Hernández marcó apenas 9 goles en todas las competiciones, su peor registro desde su llegada a Inglaterra. Pero aquí está el punto que genera más debate. ¿Fue realmente culpa del sistema de Moyes o Chicharito? Nunca tuvo el nivel para ser titular indiscutible en un equipo como el Manchester United. Los números bajo Ferguson eran impresionantes: 51 goals en 157 partidos. Pero la mayoría llegaban como suplente en los últimos 30 minutos de partido, cuando las defensas ya estaban cansadas. Sus críticos más feroces argumentan que nunca demostró ser capaz de liderar una línea de ataque durante 90 minutos completos. Un super sub de lujo, pero nunca un verdadero crack, decían en los medios ingleses. En septiembre de 2014 llegó lo que parecía ser la oportunidad de su vida. El Real Madrid, el club más grande del mundo, lo fichaba en calidad de préstamo. Carlo Ancelotti había solicitado específicamente sus servicios para reforzar la plantilla del equipo, que acababa de conquistar la 10ª Champions League. La presentación en el Santiago Bernabéu fue apoteósica. Más de 70,000 aficionados lo recibieron con una ovación que duró varios minutos. Los medios mexicanos hablaron del sueño hecho realidad, del Chicharito galáctico. Pero la realidad fue completamente diferente. En el Madrid, Hernández se encontró con algo que nunca había experimentado: la total falta de oportunidades. Ancelotti lo utilizó en apenas 33 partidos, la mayoría como suplente en los últimos minutos. Marcó solo 7 goles, su peor registro goleador desde que era profesional. La gota que colmó el vaso llegó en la final de Champions League contra el Atlético de Madrid. Chicharito ni siquiera fue convocado. Desde la grada vio cómo sus compañeros conquistaban la 11ª. ¿Cómo era posible que un jugador que había triunfado en el Manchester United no pudiera ni siquiera entrar en la lista de un partido decisivo? Los rumores en los pasillos del Bernabéu eran devastadores. No tiene el nivel técnico necesario. Es muy limitado para el fútbol del Madrid. Fue un error ficharlo. Frases que llegaron hasta México y generaron una crisis mediática sin precedentes. Aquí surge una de las controversias más grandes de su carrera. ¿El Real Madrid expuso las limitaciones reales de Chicharito o simplemente nunca le dieron la oportunidad de demostrar su valía? Sus defensores argumentan que Ancelotti nunca confió en él, que lo fichó solo por presión directiva. Sus detractores aseguran que el Madrid simplemente puso en evidencia lo que muchos ya sabían, que era un jugador de segundo nivel.
Tras el fracaso en Madrid, la carrera de Chicharito entró en una espiral descendente de la que nunca pudo recuperarse completamente. El Bayer Leverkusen de Alemania lo fichó en 2015 y durante 2 temporadas pareció recuperar su mejor nivel marcando 39 goles en 76 partidos. Pero incluso en sus mejores momentos en la Bundesliga, algo había cambiado. Ya no era el mismo jugador instintivo de sus primeros años. Parecía estar pensando demasiado cada movimiento, cada disparo. Había perdido esa chispa especial que lo hacía único o simplemente el fútbol había evolucionado. Y él no. En 2017 llegó al West Ham United de Inglaterra, con la esperanza de revivir sus mejores momentos en la Premier League. Pero lo que encontró fue muy diferente al Manchester United de Ferguson. El West Ham luchaba por no descender, el estilo de juego era directo y físico, muy alejado del fútbol técnico que había aprendido a jugar. Durante 2 temporadas y media en Londres, Hernández marcó apenas 17 goles en 73 partidos. Números que para cualquier otro jugador serían respetables, pero que para alguien que había sido considerado uno de los mejores delanteros del mundo, representaban una caída estrepitosa. Los medios ingleses fueron implacables. De estrella a sombra. El declive de una promesa no cumplida. ¿Qué pasó con el Chicharito que brillaba en Old Trafford? Cada partido sin gol se convertía en una nueva evidencia de su declive. Pero si la situación en los clubes era complicada, con la selección mexicana se había vuelto insostenible. Cada convocatoria de Chicharito generaba debates encendidos en los medios y las redes sociales mexicanas. Una parte de la afición lo seguía viendo como el Salvador, el único jugador capaz de marcar goles importantes. La otra parte lo consideraba un jugador del pasado que ocupaba el lugar de talentos más jóvenes. Los números eran confusos, seguía siendo el máximo goleador histórico de México con 52 goles, pero su rendimiento en momentos decisivos había decaído notablemente. El Mundial de Rusia 2018 fue el punto de inflexión. México llegó con grandes expectativas y Hernández era una de las principales figuras. Pero en los 3 partidos de fase de grupos apenas tuvo ocasiones claras de gol. Contra Alemania marcó, pero fue más por rebote que por una jugada elaborada. En octavos de final ante Brasil desapareció completamente del partido. Tras el Mundial las críticas se intensificaron. Ya no es el mismo. Se quedó en el pasado. Es hora de que dé un paso al costado. Frases que se repetían una y otra vez en programas deportivos, redes sociales y conversaciones de café. Lo más cruel de todo es que estas críticas no venían de aficionados rivales, sino de sus propios compatriotas. El país que una vez lo había idolatrado ahora lo cuestionaba sistemáticamente. ¿Era justo este trato o México había creado expectativas imposibles de cumplir? En enero de 2020, Javier Hernández tomó una decisión que muchos interpretaron como una rendición: fichó por Los Ángeles Galaxy de la MLS. Para sus críticos era la confirmación de que su carrera en el fútbol de élite había terminado. Para sus defensores era una oportunidad de recuperar la confianza perdida. Pero ni siquiera en Estados Unidos las cosas salieron como esperaba. Su primera temporada en la MLS fue decepcionante, apenas 2 goles en 12 partidos antes de que la pandemia detuviera el torneo. Los medios estadounidenses, que habían hecho gran promoción de su llegada, comenzaron a cuestionar si realmente valía los $6 millones anuales que cobraba. La temporada 2021 parecía ser la de su redención. Marcó 17 goles y recuperó parte de su mejor nivel, pero llegó un nuevo golpe: no fue convocado a la Copa Oro de ese año. Gerardo Martino, técnico de la selección, decidió apostar por jugadores más jóvenes. ¿Era esta decisión técnicamente correcta, o México estaba desperdiciando el talento de su máximo goleador histórico por prejuicios generacionales? El debate dividió al país futbolísticamente hablando. Para entender realmente qué pasó con Chicharito, necesitamos analizar las diferentes teorías que explican su declive. Teoría 1. Las limitaciones técnicas siempre estuvieron ahí. Sus críticos más duros argumentan que Hernández nunca fue realmente un crack, sino un jugador con un talento muy específico: marcar goles de rebote y aprovechar errores defensivos. Según esta teoría, cuando el fútbol evolucionó hacia sistemas más cerrados y defensas más organizadas, sus limitaciones quedaron expuestas. Teoría 2. La presión psicológica lo destruyó. Una segunda interpretación sugiere que la presión de representar a todo México, sumada a las críticas constantes,
Afectó su confianza y su rendimiento. Un jugador que había brillado por su instinto natural comenzó a pensar demasiado cada jugada. Teoría 3. Malas decisiones de carrera. Otros analistas apuntan a que las decisiones sobre su carrera fueron equivocadas. Debería haberse quedado más tiempo en el Manchester United o haber elegido equipos que se adaptaran mejor a sus características. Teoría 4. La evolución natural del fútbol. La más benévola de las teorías sostiene que el fútbol simplemente evolucionó, y el estilo de Chicharito ya no encajaba en el juego moderno. Los delanteros de área pura fueron sustituidos por jugadores más completos capaces de participar en la construcción del juego. ¿Cuál de estas teorías te parece más acertada? La respuesta puede ser una combinación de todas, o quizás hay factores que aún no hemos considerado. Hoy, cuando analizamos la carrera de Javier Hernández, nos encontramos con una paradoja fascinante. Por un lado, sus números son incuestionables: más de 150 goals como profesional, máximo goleador histórico de la selección mexicana, único mexicano en marcar en 3 mundiales consecutivos, campeón de la Premier League con el Manchester United. Por otro lado, existe la sensación persistente de que pudo haber sido mucho más. ¿Cuántos jugadores pueden decir que jugaron en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y West Ham, pero al mismo tiempo cuántos de esos jugadores generan tantas dudas sobre su verdadero nivel? Su caso es único en la historia del fútbol mexicano. Nunca antes un jugador había alcanzado cotas tan altas a nivel internacional, pero tampoco nunca antes un ídolo había generado tantas controversias entre su propia afición. Los que lo defienden argumentan que revolucionó la manera en que se ve al fútbol mexicano en Europa, que abrió puertas para las siguientes generaciones, que demostró que un mexicano podía triunfar en los mejores clubes del mundo. Los que lo critican sostienen que nunca estuvo a la altura de las expectativas que él mismo generó, que sus limitaciones técnicas siempre fueron evidentes, que tuvo suerte de jugar en el momento correcto con los compañeros correctos. Después de analizar toda su carrera, surge una pregunta incómoda. ¿Es Javier Hernández el jugador mexicano más exitoso de la historia, o el mayor que hubiera pasado, sí, del fútbol azteca? La respuesta probablemente esté en algún punto intermedio. Chicharito fue sin duda un jugador especial. Su instinto goleador, su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, su profesionalismo y su mentalidad son incuestionables. Pocos jugadores en la historia han tenido su olfato para el gol. Pero también es cierto que nunca llegó a ser la superestrella mundial que muchos esperaban que fuera. Sus limitaciones técnicas, su dependencia del sistema de juego, y quizás su incapacidad para adaptarse a la evolución del fútbol moderno, impidieron que alcanzara el nivel de los verdaderos cracks mundiales. Lo que es innegable es que su historia divide opiniones como pocas en el fútbol mexicano. Y quizás esa sea su mayor herencia: haber generado debates apasionados, haber puesto el nombre de México en los estadios más importantes del mundo y haber demostrado que los sueños, por imposibles que parezcan, a veces se pueden cumplir. ¿Fue un genio incomprendido o un jugador sobrevalorado? ¿Una víctima del sistema o alguien que nunca tuvo el nivel suficiente para sostenerse en la élite? La respuesta depende de cómo veas el fútbol, de qué esperas de un delantero y de qué tan altas fueron tus expectativas. Al final del día, la historia de Javier Chicharito Hernández es la historia de todos nosotros, la de alguien que tuvo un sueño imposible y, contra todo pronóstico, logró vivirlo durante algunos años mágicos. Que no haya sido perfecto, que no haya cumplido todas las expectativas, no disminuye el hecho de que marcó una época en el fútbol mexicano. Su legado no está solo en los goles que marcó, sino en los sueños que inspiró. ¿Cuántos niños mexicanos comenzaron a jugar fútbol imaginando que algún día podrían seguir sus pasos? ¿Cuántos jóvenes vieron que sí era posible llegar desde Guadalajara hasta Old Trafford y el Santiago Bernabéu? Quizás Chicharito no sea inmortal como otros mitos del fútbol mundial, pero su historia nos recuerda algo fundamental. No hace falta ser perfecto para inspirar, no hace falta cumplir todas las expectativas para dejar huella. Ahora te pregunto a ti. ¿Crees que la carrera de Javier Hernández fue un éxito rotundo que debería celebrarse o una tragedia futbolística por no haber alcanzado todo su potencial? ¿Fue víctima de expectativas imposibles o simplemente nunca tuvo el nivel que creíamos? Déjame tu opinión en los comentarios, porque sé que esta historia va a generar debate.
Y si te ha impactado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte a Celebridades Olvidadas, donde destapamos las verdades controvertidas que otros no se atreven a contar. ¿Sobre qué figura polémica del deporte o el entretenimiento te gustaría que investigue próximamente? Tu sugerencia podría ser la próxima historia que nos deje sin aliento. Nos vemos en el próximo video con otra historia que cambiará tu perspectiva para siempre.